Buenos días a todos. Em, Estamos súper emocionados de estar acá, sobre todo en este tema de la productividad. Desde la Fundación Arturo Cesana y desde este enfoque sistémico que tenemos hace más de 5 años, hemos visto que la productividad es una palanca en el sistema que genera tiene un potencial de transformación enorme porque está íntimamente relacionada con una cantidad de temas que tienen que ver con longevidad. El tema de productividad está relacionado con el tema de la autonomía de las personas mayores. La generación de recursos y de ingresos en las personas mayores genera no solamente esta autonomía, sino que previene riesgos de deterioro cognitivo, de deterioro físico, que además previene pues todo un tema de gasto en salud y carga en el sistema, pero además de esto también cierra brechas y aporta al sistema productivo del país. Las personas mayores son un activo que estamos desperdiciando y este enfoque de productividad nos parece muy pertinente en estas conversaciones en torno a la longevidad. Yo hemos visto en las presentaciones anteriores los cifras en torno al cambio demográfico, cifras en torno al tema de productividad, pero yo quería aquí ya en detalle de este tema de productividad mencionar unos datos que me parecen importantes para abrir esta conversación. En este momento es la primera vez que tenemos hasta 5 generaciones trabajando juntas en un entorno laboral. Actualmente, en varios países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el 30% de la fuerza laboral ya tiene más de 50 años. Y los equipos con diversidad generacional, porque esto es un tema de integración y no es un tema de exclusión de los jóvenes, los equipos con esta diversidad pueden mejorar la resolución de problemas hasta en un 30%. Y esto lo menciono, hay un estudio de McKinsey y Forbes del 2015 que mencionaba que el desempeño de un equipo laboral mejoraba en un 21% si había diversidad de género, en un 31% si había diversidad de género y de raza, y en un 87% si hay diversidad de género, de raza y de edad. Entonces, creo que esta es una cifra bastante significativa y las personas mayores, como lo mencionaban, tienen una mayor permanencia laboral y disminuyen la rotación en las empresas. Entonces, con estos datos quisiera abrir la conversación y agradecer al panel y empezar pues a conversar frente al tema. Catalina, yo quisiera que arrancaras tú contándonos un poco sobre este sello Certified Age Friendly Employer, que es la sigla es CAFE, y que nos cuentes cómo este sello está o a partir de este sello, ¿qué has visto en las empresas que se han certificado? En Colombia, desafortunadamente, solo una se ha certificado, pero esperamos que muchísimas más puedan certificarse. Este es un sello internacional. Y quisiera que nos contaras qué han visto las empresas en temas de competitividad empresarial, cómo se ve este tema de inclusión etaria y cuáles han sido esas transformaciones. Bueno, pues muy buenos días para todos. Es un gusto estar acá. Felicitaciones a la organización del Congreso. Gracias por esta invitación y ciertamente cuando se habla de inclusión etaria, en las corporaciones parece que estuviéramos hablando de poesía, pero la realidad es que no lo es. Existen limitaciones, muchas, por acá veo que asienten, sí, así es, pero lo cierto es que en Colombia, María Claudia, no hay una, en realidad hay dos empresas certificadas. Una es MSD, que hace parte del sector farma, y otra es el Grupo Empresarial en Línea Helsa, que son los operadores de Betplay, Baloto y Pagatodo, una de las 300 empresas más grandes del país. Este sello es un sello que lleva en el mundo desde el año 2006.
significa que llevan en el mercado mundial 20 años. Tenemos certificadas en América Latina 34 empresas que representan 44.000 empleos. Ahora bien, ¿existe reticencia? Sí. William lo decía hace un momento, el fuero pensional es una de las grandes barreras de contratación en este país. Y es básicamente porque la política pública no acompasa la transformación demográfica con la velocidad que necesitaríamos que la acompase. Realmente nosotros creemos que existen tres cosas puntuales que las empresas no han entendido en relación con la longevidad, desde nuestra experiencia. Lo primero es que no se entiende que cuando hablamos de longevidad no estamos hablando de los mayores de hoy. Estamos hablando de los jóvenes que van a ser mayores mañana. Es decir, que no estamos hablando de un grupo poblacional excluyente, porque todos transitamos la vida. Entonces, eso significa que estamos hablando de la fuerza laboral del futuro. Eso es lo primero. Lo segundo es que tampoco se entiende desde el punto de vista corporativo que existe algo que se llama el dividendo de la longevidad. El dividendo de la longevidad no lo creó un sociólogo, no lo creó un antropólogo, lo creó un economista de la Escuela de Economía de Londres. Él nos dice, que se llama Andrew Scott, que las vidas largas necesitan integración en términos productivos y sociales concretas, es decir, sacar provecho social y económico de las vidas largas. Nosotros haciendo unidades cuando hablamos de dividendo, hablamos del dividendo productivo dentro de las organizaciones. Y ese dividendo de la productividad, ¿cómo se aborda? Pues tenemos que empezar a aplicar en las organizaciones pensamiento inductivo. La primera reflexión es, si vamos a vivir vidas más largas, significa entonces que tenemos que trabajar más tiempo. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que estamos haciéndonos las preguntas para responder a estas reflexiones en un orden equivocado. Imagínense que lo primero que nos estamos preguntando es cómo vamos a sostener las vidas más largas. ¿Y saben cuál debería ser la primera pregunta? ¿Cómo vamos a ser productivos por más tiempo para, en consecuencia, sostener las vidas más largas? Cuando las corporaciones se empiezan a responder estas preguntas, no solamente se aumenta el valor de la longevidad, entiéndase, varias generaciones trabajando en conjunto dentro de la organización, sino que aumenta el conocimiento y pues en consecuencia mejoran los resultados. Ahora, lo tercero que me gustaría abordar es cuando hablamos de multigeneracionalidad, nosotros empezamos a entender que existe un impacto en el ROI, ¿no? Sí, existe, pero es que no es lo único que existe. Hay otras variables que se tienen que medir. María Claudia nombró unas cifras de consultoras especializadas que nos hablan del impacto de la inclusión de personas mayores dentro de la plantilla. Pero es que en realidad poner a conversar generaciones y a trabajar detrás de un objetivo común, es decir, a trabajar desde la intergeneracionalidad, además reducen los conflictos en LUT según la Organización Interamericana del Trabajo en un 16%. Aumentan la innovación en un 20% y entonces todo este rollo que he dicho en estos minutos se resume en una cosa, competitividad. ¿Cuál es el punto de inflexión? Dejamos de hablar de inclusión en relación con diversidad etaria cuando realmente entendemos que la intergeneracionalidad es una palanca de desempeño. Y ahí en la conversación con las corporaciones se empieza a transformar, María Claudia. Eso es lo que nosotros hemos venido aprendiendo y es la manera en la que se aproximan las corporaciones que están certificadas. Gracias, Cambalina. Y quisiera ahora darle la palabra a Isabel, que hemos hablado muchísimos a nivel elevado, los conceptos, la importancia de la intergeneracionalidad, pero quisiera saber desde la empresa ese cómo se ha identificado eso, qué cambios realmente dentro de la organización hay cuando se apuesta a estos equipos multigeneracionales y dónde ves primero o dónde vieron ustedes primero esos cambios y en el liderazgo, en la cultura, en la gestión de talento. Quisiera que nos contaras un poquito sobre tu caso. Bueno, antes de iniciar me gustaría contarles quién es Asojuegos, la empresa que represento.
Asojuegos es una empresa que agrupa 35 empresas a nivel nacional del sector de los juegos de suerte y azar. Desde allí tenemos presencia en más de 1.123 municipios, o sea, prácticamente presencia en toda Colombia. Generamos más de 127.000 empleos. ¿Esto qué significa? Que dentro de nuestra población tenemos muchas mujeres, casi prácticamente el 85% mujeres, más del 50% de nuestra red comercial son personas adultas, son personas mayores de 50 años. Y digamos que a nivel de aportes a la salud, es un sector que a veces la gente desconoce, que cada apuesta que tú haces, porque como es de juegos de suerte de azar, pues tenemos productos como el baloto, tenemos productos como las loterías, el chance, y digamos que cada apuesta que se hace un colombiano, pues estamos aportando a la salud. Los aportes durante el 2025 fueron de 4 billones de pesos entre los derechos de explotación, que son aportes que van directamente precisamente al sector salud, y el IVA. Entonces, es un gremio bastante grande a nivel nacional. Ahora, cuando tú preguntas qué cambia a nivel interno de las organizaciones, digamos que aquí voy a contar como un pedacito también desde la experiencia, porque hago parte de las empresas, primera empresa en Colombia que fue certificada con el sello Café en Colombia, que es que Elsa Paga Todo, pero lo que he visto que realmente cambia en esta cultura es que hemos empezado a ver el ser humano de una forma muy diferente dentro de la empresa. ¿Y esto qué significa? Hasta hace muy poco, y digo hace muy poco, hace para 3 o 4 años, que era el listado de cuándo se pensiona la persona. Y era, oye, ven, Pepito, ¿cuándo se va? ¿Hasta cuándo trabaja? ¿Cómo es el plan de sucesión? Hoy en día ya eso está cambiando. Nuestra atención no está centrada allí como organización. Entonces aquí la mirada empieza a ser muy diferente porque empezamos a ver el ser humano el ser humano de mayor edad como un activo más productivo dentro de la empresa, un activo más estratégico. Y también que ha cambiado la forma en que conversamos. Para mí se ha vuelto fundamental a nivel de la empresa hablar de lo intergeneracional. Hicimos un ejercicio muy interesante que consiste en que citamos a 200 personas en prácticamente 3 o 4 meses, y eso lo hicimos después de tener el sello Café porque nos dimos cuenta que tanto conocemos las generaciones, y en esta conversación reunimos en grupos de 10 personas la generación X, la generación Y, la generación Z y los baby boomer en un mismo espacio. Eran grupos de 12 personas y fue muy bonito porque desde allí empezamos a hacer diálogos. Oye, ¿tú qué piensas frente a la vida? ¿Tú qué piensas frente al trabajo? ¿Cómo es tu perspectiva del liderazgo en la empresa? ¿Cómo se vive? Y empezó una dinámica donde el adulto le decía al más joven, oye, lo que menos me gusta de ti es que ustedes mantienen audífonos, ustedes son muy ensimismados, ustedes no comparten. Y el joven le decía al adulto, oye, pero ven, es que ustedes creen que nosotros no tenemos capacidad de tomar buenas decisiones. Ustedes no creen en lo que nosotros hacemos. Y en este diálogo de ponerle voz a lo que está pasando fue bastante interesante, y en un ejercicio un poco sistémico después le pedimos a los grupos, ven, vamos a organizarnos de menor a mayor, así en un círculo. La mirada cambia. Porque entonces aquí fue cuando el joven empezó a mirar al adulto y le dijo, oiga, todo esto me falta por recorrer para llegar allá. ¿Cómo valoro la experiencia de ustedes? Y cuando ya empezamos a mirar el adulto que le decía a los jóvenes, valoramos esa creatividad, esa innovación que que ustedes traen, y también la reconocemos y le damos un lugar dentro de la empresa. Los de la generación Y son los de 30. Bueno, creo que son los de 30. Yo no me puedo aprender realmente las generaciones. Son los que se quedaron en la mitad. También tengo una experiencia con ellos que son como los de 30 años y decían, y nosotros estamos en un proceso de transición, donde nacimos en tecnología, la estamos viviendo, nos tenemos que estar con los jóvenes, pero también como ese puente de comunicación con el adulto. Entonces, ha sido una experiencia bastante interesante. Ahora tuvimos contadas de ¿dónde se da primero este cambio? ¿Si en el liderazgo, en la cultura o en el talento? Siento que dentro de lo que hemos vivido a nivel organizacional, esto se da en las 3 partes, pero realmente se necesita que haya muy buen liderazgo, que los equipos directivos y la alta dirección esté comprometida con este proceso, porque si no esto se va a perder. ¿Qué sacamos cuando yo veo que las empresas de talento humano hacen sus políticas de derechos humanos, de diversidad, equidad e inclusión, y eso se plasman y las publicamos? ¿Y esto cómo se vive si realmente no hay un buen liderazgo?
Entonces, este liderazgo aquí se vuelve fundamental. Mira que aquí quiero compartir algo que a veces pasa. Yo lo he percibido como además un sesgo que se vuelve muy sutil y a veces no lo percibimos. En este liderazgo de tratar de involucrar a todas las generaciones, a veces dentro de las, ¿qué se hace? Ven, vamos a hacer una capacitación para el adulto mayor. Ustedes no saben lo que me pasó la primera vez que publicaron, así que decían es que este programa es para el adulto mayor, mayores de 50, y yo me sentí, me incluyo, ¿no? Me incluyo dentro de este tiempo. Oye, ven, no, es que la idea no es crear precisamente esos mismos sesgos dentro de las empresas, que hagamos la capacitación para las personas que tienen discapacidad, de sensibilización, y bueno, no, oye, la capacitación es la misma para todo el mundo. Otra cosa es que si tú como persona que tiene una condición de discapacidad necesitas un apoyo puntual para que puedas aprovechar al máximo tu capacitación, está bien. O tú como adulto mayor necesitas un apoyo porque no estás comprendiendo si es un tema de transformación digital, le vamos a prestar este apoyo, pero no crear esos mismos sesgos, y lo trae a colación porque es que lo no vivido desde la experiencia. Muchísimas gracias. Y tú mencionas un tema muy interesante y es esa horizontalidad que debe haber en esas relaciones intergeneracionales y no partir desde esos sesgos que a veces tenemos. Y creería yo que es uno de los elementos más importantes para generar realmente mayor competitividad en estos equipos intergeneracionales, ¿no? Esa horizontalidad y ese nivel de tratamiento no desde el sesgo, sino desde realmente la igualdad. Bueno, entonces, em, Luis Alberto, tú nos vas a compartir, Colsubsidio tiene un observatorio muy interesante de equidad, y ahí han tenido unos datos que sería súper interesante que nos compartieras en torno al tema de edad y de las personas mayores de 50 que han identificado ahí, pero no solamente estos datos del observatorio, porque ya vimos cómo en la experiencia se traduce este tema de productividad en las personas mayores, pero desde los datos quisiera que nos dieras más claridad, pero además estos datos y este conocimiento, cómo se conecta con esta agencia de empleo que ustedes también tienen desde este enfoque para promover el talento diverso e inclusivo. Claudia, gracias. Desde Colsubsidio, para nosotros el tema poblacional es de la mayor prioridad. Y entre estas poblaciones, las personas 50 o más, o 50 plus como lo denominamos nosotros dentro de esa ruta, tenemos la agencia de empleo a través de la cual ofrecemos los diferentes servicios de empleabilidad para las personas, y es donde efectivamente atendemos a personas mayores de 50 años en esta ruta. Pero nosotros queremos entrar a analizar un poco más a profundidad qué es lo que está pasando con las personas 50 más. Sabemos que las ayudamos y las logramos conectar con un empleo, pero creo que tenemos que ir un poco más allá. Desde Colsubsidio estamos comprometidos con la innovación, pero también con poder crear y generar conocimiento en ese sentido, y es poder entender entonces qué está pasando con las personas mayores de 50 para poderse vincular en un empleo. Para eso, lo que queremos es diseñar una serie de soluciones que aporten valor a las empresas más allá de la vinculación laboral únicamente. La vinculación laboral de estas personas, de este grupo poblacional, permite efectivamente lograr que las personas se puedan desarrollar, continuar una trayectoria laboral. Sin embargo, desde las empresas todavía, y como lo habíamos visto en las conversaciones anteriores del día de hoy, todavía existen muchos sesgos, muchos mitos y muchos retos todavía. Para ello, si bien la agencia de empleo es una de las más grandes del país, nosotros en 2025 logramos colocar más de 75.000 personas, de las cuales 2.100 fueron personas mayores de 50 años. Estamos trabajando en esa dirección y consideramos que no lo podemos hacer solos. Creemos que la articulación interinstitucional para crear esa serie de herramientas debemos hacerla de manera articulada con nuestro Observatorio de Productividad de Colsubsidio, que es quien nos ayuda a analizar esta data. También consideramos importante generar esas alianzas estratégicas con la Universidad de Rosario, que vamos a empezar a trabajar, con la Fundación SEDA y Aurora, que vamos a empezar a generar conocimiento también que nos lleve hacia donde queremos ir, a donde queremos llevar a las empresas afiliadas a la caja de compensación para que logren tener talento humano pertinente, oportuno y adecuado para ello. Sabemos que para 2050 se nos va a multiplicar el número de personas con mayores de 50 años, dentro de lo que estoy yo,
y que hoy en día, como mencionaban, estamos conviviendo 4 generaciones en un mismo entorno. Los baby boomers, la X, la Y, la Z, con todas esas edades, y eso lo que nos genera es un reto intergeneracional en un entorno laboral que debemos aprovechar para saber cómo lo volvemos más productivo. Y es que en esa trayectoria en las agencias de empleo lo que buscamos es esas personas que llegan a la agencia de empleo en ese proceso de búsqueda de empleo, cómo las conectamos y les facilitamos para que logren conectarse con un empleo formal principalmente. Nosotros en 2025, y ya entrando un poco en la data, que es el tema de lo que quiero aportar, orientamos a más de 6.000 personas mayores de 50 años en 2025. ¿Y qué encontramos ahí? Que el 61% de esas 6.000 personas que orientamos son jefes de hogar. Es decir, que necesitan mantenerse en el mercado laboral, generar un ingreso. El 78% de ese grupo poblacional estaba entre salarios de 1 y 2. O sea, sus empleos anteriores venían ganando entre 1 y 2 salarios mínimos. Y encontramos que el 60% de ese grupo poblacional llevaba entre 1 y 3 meses buscando trabajo. Hay un 7% que llevaba más de un año. Entonces es cuál identificar esas barreras que les impiden a las personas mayores de 50 lograr conectar. Lo que hablaba Soraya, lo que hablaba William y demás es el tema de formación, brechas digitales, todo eso definitivamente y con evidencia. En el día a día de la agencia de empleo es donde lo estamos validando y verificando. ¿Qué estamos viendo también en este grupo poblacional? La mayoría, casi el 87% de este grupo poblacional que llegan a nuestras agencias de empleo es de estratos 2 y 3. Y efectivamente los niveles educativos con los que están llegando es el 42% con educación media, un 17% logra tener formación técnica tecnológica y un 14% llega a tener educación superior universitaria y hacia arriba. Entonces, eso es lo que nos plantea también es que no es la formación únicamente, no podemos decir que es que la baja formación que tienen las personas mayores de 50 es lo que le está impidiendo. Creo que aquí estamos encontrando otros perfiles técnicos, universitarios y demás, que es en donde efectivamente sí están en búsqueda de empleo en ese sentido. La mayoría de las personas mayores de 50 buscan principalmente a través de redes, nuestros conocidos, las redes sociales, el internet y demás, y solo un 7-8% llegan a las agencias de empleo. Yo creo que es necesario entonces también empezar a dinamizar que los servicios de las agencias de empleo, la de Colsubsidio y toda la otra red de prestadores que hay, para que efectivamente alineemos esa ruta de empleabilidad de acuerdo a lo que se necesita. Ya en la intermediación, efectivamente, ya con las personas que logramos colocar y nosotros logramos colocar en 2025 más de 2.100 personas, personas mayores de 50 años. Las logramos colocar principalmente en esos rangos de edad de 50 a 55. Ahí está alrededor del 80%. Claro, vamos aumentando la edad a 65, 70, 75 años. El rango de colocación es mucho más bajito, pero lo hemos logrado. Ahí es qué es lo que debemos adecuar en el mercado laboral, en la empresa, para adaptar esto a estos grupos poblacionales, porque finalmente tienen la formación, obtienen todo el interés de formarse y están en proceso de búsqueda de empleo. ¿Cuáles son los sectores que más se están vinculando? En sectores empresariales, de servicios empresariales, de comercio, tecnología y comunicaciones, construcción y toda su cadena de proveeduría y en empresas de servicios temporales. Es como donde más se están vinculando este grupo poblacional y el cargos que principalmente son operativos. El 86% de las personas mayores de 50 que se han logrado vincular a través de la agencia de empleo son en cargos operativos. Ahí hay un reto y es que tenemos población con información más alta que debemos vincularlos en otros cargos más tácticos y estratégicos. Y es también es donde debemos analizar eso con las empresas. La mayoría de las personas que logramos vincular en mayores de 50 están en contrato obra o labor, contrato a término fijo y un poco menos en indefinido. Entonces yo creo que estos son muchos datos de lo que podemos analizar desde la agencia de empleo, desde lo que nosotros desde Colsubsidio estamos innovando y a partir de eso. Creo que en próximos espacios podremos compartirle mucha más información. Muchísimas gracias. Eh, Se nos acabó el tiempo. Yo quisiera solamente cerrar cada uno que diga una frase porque ya brevemente es una frase o una palabra
¿qué necesitamos a futuro? O sea, en 5 años, desde el sector en el que están, ¿cómo se ven o cuál debería ser el tema fundamental para poder permitir y lograr cerrar esas brechas, romper esas barreras y que este tema se traduzca en más innovación y productividad para Colombia? Bueno, pues entonces empiezo yo. Una palabra no puedo, María Claudia, pero lo voy a decir súper rápido. En realidad, lo que nosotros creemos que se viene en términos prospectivos es hablar de la economía intergen, y esto significa que el éxito de las empresas no se va a medir por la juventud de su nómina, sino en realidad por la capacidad que tenga de poner a conversar la experiencia de las diferentes generaciones. Medir indicadores, súper importante, innovar hacia adentro, talento humano, innovar hacia afuera, segmento, y esa es la manera de generar valor, de hacer mover la economía, de reducir la presión en los sistemas y además de transformar la longevidad desde básicamente una carga, que es lo que se cree que puede llegar a ser, a un capital. Así que bueno, es eso. Trataré de concluir lo más que se pueda. Primero, lo que tú dices, se vuelve fundamental conversar, que las generaciones se sienten a conversar y a reconocerse. Dos, definitivamente lo que es la innovación y la experiencia para mí es la clave de la productividad. Y tres, ¿se me olvidó? No importa, eso pasa. Consideramos que desde Colsibio que lo más importante es la articulación interinstitucional, trabajar de la mano con los diferentes actores público, privado, organizaciones y demás, y crear entornos laborales inclusivos que sean intergeneracionales pensando en la productividad. Ya me acordé. No, lo que quería decir es que cuando se pone sobre la mesa las diferentes generaciones, nos damos cuenta que a pesar de que hay polaridad, esta polaridad es prácticamente complemento. Muchas gracias. Gracias a todos por este panel y seguimos con la agenda.